La importancia de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no es solo una declaración de fe, sino un hecho documentado en la Sagrada Escritura, en la Biblia y en las páginas mismas de la historia. Ha sido tal vez cuestionada, racionalizada, debatida, desmentida por algunos, creída por millones a través de la historia, de los cuales somos tú y yo, que damos realmente fe de eso por la experiencia que hemos tenido con el Señor Jesucristo. Pero hay que entender que hay una diferencia entre resucitación y resurrección. Cuando hablamos de resucitación, hablamos de aquellas personas que volvieron a la vida de una manera gloriosa a través de un propósito de Dios, pero que posterior y finalmente murieron. Pero el único que ha experimentado resurrección se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántas personas resucitaron? Tal vez muchísimas. La Biblia nos habla del hijo de la viuda de Sarepta, que lo hizo precisamente Elías cuando oró por él, el hijo de la mujer sunamita por Eliseo, el que resucitó al tocar los huesos de Eliseo. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, el Lázaro, entre otros más, algunos por ejemplo que resucitaron cuando Cristo Jesús murió. También la Biblia nos habla de Dorcas Tabita, aquella mujer que hacía vestidos, que fue resucitada cuando Pedro oró por ella. Eutico, aquel joven que se durmió y cayó allí, el apóstol Pablo para su sermón, baja y lo resucita y sigue predicando hasta el amanecer. Y bueno, evidentemente algunas personas que tal vez por implicación textual podríamos pensar que tal vez murieron y resucitaron, como es el caso de Jonás o tal vez el apóstol Pablo. Pero ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Número uno, para consumar su obra. La obra de Cristo hubiese quedado prácticamente incompleta sin la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 en adelante nos habla y dice que mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que a través de la resurrección, Cristo consuma completamente su obra. El libro de los Filipenses, capítulo 3, versículo 20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que con la resurrección de Cristo, Dios estaba creando una nueva raza, en cierta manera, por así decirlo, un nuevo tipo de personas que no eran nacidas de la carne, sino nacidas del Espíritu. Segundo, ¿para qué es importante la resurrección de Cristo? Para asegurar nuestra propia resurrección. Primera de Corintios, capítulo 6, 14 dice de la siguiente manera: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Él es el primero, o fue el primero en ser levantado, en experimentar la resurrección. Y seguramente nosotros, por la fe que tenemos en Él, por la confianza que hemos depositado con Él, por la comunión que tenemos con Él y por haberle recibido en nuestro corazón, así como Él experimentó resurrección, un día usted y yo también seremos o experimentaremos mejor una resurrección. Incluso la Biblia habla de que seremos semejantes a Él. Eso significa que tendremos un cuerpo maravilloso, similar al que Cristo tuvo cuando experimentó la resurrección. Número 3, ¿por qué es importante la resurrección? Porque a través de la resurrección Dios nos hace entender la importancia de un proceso. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 3, dice de la siguiente manera: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron absolutamente nada. El apóstol Pedro, los apóstoles, la gente que estaba allí con Jesús durante esos años, fueron
3 años de ver milagros, fueron 3 años de grandes lecciones, fueron 3 años de multitudes siguiéndole, y después de que Jesús murió en la cruz, los discípulos se preguntaban, ¿habrá valido la pena? Dejamos nuestras profesiones por seguirlo, dejamos nuestras familias por caminar con Él, pusimos en Él nuestra esperanza, y tal vez ellos se sentían vacíos, ellos se sentían incompletos, pensaban que absolutamente nada había pasado, que tal vez era un profeta más, alguien más en la historia, pero que de ahí absolutamente nada más trascendería. Los malos tiempos no son para cuestionar si valió la pena o no, sino para permitir que Dios reorganice nuestra vida de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28, un texto muy conocido, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cristo entró en la tumba como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero salió de ella como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no saldrás igual a como entraste en ese proceso. Dios te dará la victoria si tú vives de acuerdo al poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y número 4, la resurrección es bien importante y trascendental. Hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que nos enseñe que nada está fuera del alcance del poder de Dios. A Cristo lo golpearon, a Cristo lo crucificaron, a Cristo lo atravesaron con una lanza, lo pusieron en una tumba, rodaron una gran piedra y le pusieron un sello, pusieron incluso guardias sobre ello. Los romanos, los religiosos y hasta el mismo diablo se aseguraron de que no saliera, pero no hay nada fuera del alcance del poder de Dios. Si Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, escúchame bien, estoy seguro que Él va a colocar su mano sobre lo que tú estés pasando en este momento. Isaías 54:17 es un texto maravilloso que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así que de manera concluyente puedo decirte que los días oscuros no durarán para siempre, que nada está fuera del alcance del poder de Dios, que los malos tiempos tampoco son un desperdicio, porque es parte del propósito y del proceso que Dios tiene para ti, y que seguramente los futuros días serán mejores. Es importante la resurrección por esos 4 elementos que te acabo de mencionar en este momento. Para consumar la obra de Cristo es importante, para asegurar nuestra resurrección es importante, para hacernos entender la importancia de un proceso, pero también es importante para enseñarnos a que nada está fuera del alcance del poder de Dios. Te invito a que vivas de acuerdo al poder de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones.